Cualquiera que quiera participar, hablar, acérquese, tome el micrófono y de esa manera los que están por Zoom, que no saludé, buen día a todos los que están por Zoom, pueden estar interactuando. Y los que están en Zoom también pueden levantar la mano, allí Darío los va a ver y entonces los va a habilitar para que hablen y nosotros los vamos a escuchar acá perfectamente. Comenzamos a hablar acerca del don de profecía, ¿sí? Y dijimos varias cosas acerca de este don. ¿Qué se acuerdan? A ver. Yo hablé, el domingo pasado yo hablaba acerca de que hay quienes, estudiosos de la palabra, que separan los dones, ¿no? Y entonces algunos los consideran dones espirituales y otros los consideran, que yo no me acordaba del término, dones motivacionales, ¿sí? Y entonces cuando hablan acerca de algunos de estos dones, como los que están aquí en Romanos, los consideran motivacionales. Yo dije personalmente, esto es algo mío, no los consideraba así, yo no los dividiría. Para mí son todos dones espirituales porque la palabra nos enseña que son todos dados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya empieza a tallar el Espíritu Santo en nuestras vidas, y no es algo mío, simplemente un talento natural que yo tengo, entonces ya estamos hablando de otras cosas, por eso yo los considero a todos dones espirituales, ¿ok? Entonces habíamos empezado a hablar acerca de la profecía. Y hay una particularidad acerca de la profecía que nosotros no, la pasamos así muy rapidito, ¿no es cierto? La particularidad que tiene la profecía es que no siempre va a decir lo que querés escuchar. Lamento informático. Alguna vez escuché a Dante Gebel en una prédica decir que había ido a un encuentro y entonces había un profeta y el profeta hizo pasar a los pastores, a los líderes, todos así, los puso en fila y comenzó a profetizarles a cada uno, ¿no? Y a uno dice, Dios te va a mandar a tal lugar, a abrir obras y qué sé yo, y cuando llega a él, le pone la mano y le dice, Dios me dice que te diga, esfuérzate. Entonces dice, yo estaba esperando que me dijera, ¿no? Algo tremendo, maravilloso, que Dios me dijo, esfuerza. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? No siempre vamos a oír de parte de la palabra de Dios, de la profecía, algo que nos agrade al oído. De hecho, cuando vamos a los libros proféticos, cuando vamos a toda la historia del pueblo de Israel, y cuando vamos a Isaías, y cuando vamos a Jeremías, y cuando vamos a Amós, a Oseas, a todos los libros proféticos, los mayores y los menores, vamos a encontrar que por lo general estaban confrontados con el pueblo. Generalmente estaban confrontados con el pueblo porque lo que Dios mandaba a decir al profeta era palabras de llamados de atención, ¿no? Al pueblo. Era cuando vieron cuando a nosotros éramos chiquitos, por lo menos a mí, ahora capaz que ya no se estira tanto, nos agarraban, ¿a dónde vas? Vení para acá. Nos agarraban de la oreja, nos llevaban, nos corregían, nos decían, no, esto sí, esto no. O mi mamá, cuando íbamos a algún encuentro así, familiar, ¿no es cierto? Mi mamá por debajo, estábamos sentados en la mesa y por debajo de la mesa decía, yo ya entendía. Entonces, hay veces que la profecía, hay veces que la palabra de parte de Dios no nos resulta grata al oído. ¿Está bien? Pero sí, la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Entonces, cuando hablamos de profecía, estamos hablando de alguien que habla en nombre de Dios. Y guay con esto, guay con esto. Porque podemos cometer el error de soltar palabras creyendo que es de parte de Dios. Y Dios no nos mandó, en Jeremías dice, yo no les mandé a decir esto a los falsos profetas. Ellos dicen de parte de Jehová, dice, yo no los mandé, dice. Yo no les dije nada. Entonces hay que tener pero mucho cuidado. Desde aquel que ejerce la profecía y desde aquel que la oye. Desde aquel que la oye. Yo les hice una pregunta el domingo pasado y les dije, presten atención, lean este pasaje de nuevo y presten atención a cierto detalle que Pablo tiene cuando habla acerca de los dones. Si él decía, si alguno tiene don de profecía, hágalo conforme, no han leído el pasaje, conforme a la medida de la fe. ¿Se acuerdan? Si alguno tiene don de profecía, practíquelo, ejérzalo, pero conforme a la medida de la fe. Si alguno tiene don de enseñanza, enseñe.
Si alguno tiene el don de servicio, sirva. Parece una verdad de perogrullo. ¿Qué me está diciendo, Pablo? ¿Por qué me tenés que repetir? Si yo tengo el don de servicio, ya sé que tengo que servir. ¿Está claro eso? Si yo tengo el don de la profecía, ya sé que tengo que profetizar. Si tengo el don de la enseñanza, ya sé que tengo que enseñar. Ahora, ¿por qué insiste Pablo en estos conceptos? ¿Por qué remarca esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante que Pablo esté poniéndole el sello, haciendo énfasis en esto? ¿Por qué razón les parece a ustedes que Pablo tiene que hacer esto? ¿A quién? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah, sí? Ah. En el Zoom no te están escuchando. Ah, ¿está aprendido? ¿Está aprendido, Dari? Ah, sí, porque no sale por acá nada más. Para poder ejercer el... Muy bien, muy bien. Ahí Mariano está desesperado para... Ah, a ver ahora. Estaba apagado, ¿querés de vuelta? Conocer a un señor, ponerlo por práctica y Muy bien, muy bien. ahora el Buena mirada. ¿Qué más? Ahí Mariano que agarró el micrófono ya. Sí, yo pienso que porque cada uno ocupe su lugar porque tiene un propósito. Cada uno haga lo que el don que tiene y ejerza, capaz que no se metan en otro, o no se mezclen en otros dones, porque tiene un funcionamiento especial, digamos. O sea, cada uno tiene que ocuparse de su parte, digamos. Ajá. Ahí nos estamos metiendo en otro terreno. Ahí nos estamos metiendo en otro terreno. Acérquese el micrófono, así lo escuchan en el Zoom. Que creo que lo dice también porque, bueno, evaluando un poco los otros pasajes, que cuando dice que los dones son para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y también para que otros conozcan al Señor, si no lo ejercemos, evidentemente no se va a poder llegar a esto, y no se alcanza el objetivo, ¿no? Ajá. Muy bien, muy bien. Yo me acerco, no hay problema. ¿Alguien más? Acá está, es desafiante el micrófono y todo. Sí. Justo hablábamos hace un ratito con Ale, ayer hablamos un poco con Diego, con Mariano. Creo que es interesante esa aclaración, porque uno tiene muchas cosas para hacer. Todo el tiempo tiene cosas para hacer. Y justo hablábamos eso recién, porque a uno le gusta hacer cosas y otra cosa es lo que Dios nos capacitó para que hagamos y nos enfocó para hacer. Entonces, creo que el enfoque que hace el apóstol Pablo tiene que ver con orientate a lo que Dios te dijo que tenés que hacer, ¿cierto? Si te dio esto, metele para ese lado, ¿viste? No traté de cubrirte. Justo ayer en un momento, uno de los ejemplos era, está genial que con una pinza pueda golpear un clavo, pero si hay un martillo, deja que pase el martillo y vos andás con la pinza a hacer empalme, no sé. O sea, cada herramienta que se utilice en el sector donde realmente debería ser utilizada. ¿Puede usarse para otra cosa? Poder puede, por eso justamente hay que enfatizar el que no lo haga. Bueno. Digo yo, no sé. No. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Acérquese, don Ale. Bueno, algo que yo me acuerdo que hablamos la semana pasada es el tema que los dones que son recibidos no son para nosotros, ¿no? Y que tenemos que utilizarlos. Me acordé de Mateo, no sé por qué me acordé del amo que le da los talentos, le da los 10, los 5 talentos, y después viene y le pregunta, ¿qué hiciste con esos talentos? Y el tipo dice, lo escondí en la tierra. Y pienso que, no sé por qué lo relacioné a algo que está tan distinto, ¿no? Porque estamos hablando de los dones, pero creo que los dones son así, hay que utilizarlos y no son nuestros. Son una dádiva de Dios para nosotros, para cumplir con el propósito de Él. Entonces, creo que el apóstol Pablo, que fue una persona, ¿no? Que él dice, castigo mi carne, ¿no? Digamos que era una persona que tenía una fe enorme, habla de los dones y de cómo utilizarlos porque es importante.
porque es algo que recibimos directamente de Dios. Y bueno, y si no lo usamos, si lo enterramos bajo la tierra, me parece que no cumplen ese propósito, ¿no? Ahora que hablamos de propósito, y de que hablamos de propósito en el sentido espiritual. Yo lo relaciono así. Está perfecto, perfecto. Sí, sí, Ale, sí. Sí tiene que ver de alguna manera, ¿eh? Sí tiene que ver. Por esto de que yo les decía que para mí dividir los dones en dones espirituales y dones motivacionales no tiene demasiado sentido, aunque hay una pequeña división en cuanto a lo práctico, ¿no es cierto? Pero en realidad son todos dones recibidos, ¿no es cierto? Hay algo importante. A ver, si yo no tengo el don de la exhortación, que es uno de los dones de los que habla, ¿no? Yo no tengo el don de la exhortación. ¿Sí? Entendamos lo que significa, porque exhortar no es ir a agarrar a alguien y agarrarlo de la orejita, de los pelos, tirarlo, hacerle chachán la cola. No se trata de eso, exhortación. La exhortación es otra cosa, ya lo vamos a hablar. Pero supongamos, yo no tengo el don de la exhortación y veo en alguno de mis hermanos alguna situación que amerita que sea exhortado, porque se está equivocando, está haciendo algo que no está dentro de lo que Dios espera de nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo veo, pero no tengo el don de la exhortación. Y voy y digo, no, yo tengo que ir, yo voy a ir a hablar, vamos a ponerlo a Mariano en el tapete. Yo te voy a ir a hablar con Mariano, yo tengo que hablar con Mariano, yo tengo que decirle lo que entiendo de parte de Dios, papá. Y a lo mejor voy, bien intencionado, con una clara visión de lo que está pasando, pero no tengo el don. Y entonces eso puede provocar que las palabras que yo suelte, las palabras que yo le diga a Mariano, pretendiendo exhortarlo, hagan más daño que bien. Y cuando Pablo se esfuerza tanto en machacar sobre este punto, creo que tiene que ver con eso. Alguna vez, el otro día, el domingo pasado, Marco se acordaba de hace muchos años cuando hicimos un picnic. A mí se me ocurrió, hablando de esto de los dones, hacer una figura humana, porque Pablo vieron que compara la iglesia con un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces hicimos una figura humana, y esa figura humana después la recortamos en un montón de pedazos, ¿no? Y los pusimos en una bolsita. Entonces después sacábamos, como si el Espíritu Santo estuviese repartiendo, ¿no es cierto? Y entonces a Diego le toca un ojo, a Mariela le toca el oído, a Marco le toca la nariz, a otro le toca la mano, qué sé yo. Pero sin que vieran eso le preguntábamos, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué querés hacer dentro de la iglesia? Y entonces cada uno decía lo que le gustaría hacer dentro del cuerpo. Y entonces empezamos a armar la figura del cuerpo conforme a lo que a cada uno le gustaba. Y después mirábamos lo que le había tocado de parte del Espíritu. Y entonces por ahí quedaba un ojo en el pie, ¿no? O una nariz en la oreja, o una mano, qué sé yo, acá arriba. También, ¿no es cierto? ¿Qué queremos decir? Tenemos que tener muy en claro algo que decía recién Alejandro, y vamos a ir cerrando, porque no quiero tampoco que después se nos vaya el tiempo con el culto. Los dones son repartidos por el Espíritu Santo. Son repartidos por el Espíritu Santo. No es lo que a mí me gusta, no es lo donde yo me siento cómodo, no es lo que naturalmente me sale, no. Los dones son dados por el Espíritu. Y esto no lo tenemos que perder de vista en ningún momento, por favor. En ningún momento. Y como son dados por el Espíritu, y son dados para beneficio del cuerpo, ya vamos a hablar también de eso, yo no puedo elegir. Déjenme decirles esto, no podés elegir. No podés elegir. Si te ha tocado ser dedo gordo del pie, cumplí la función de ser dedo gordo del pie. No quieras estar acá arriba, no quieras estar en la mano, no quieras estar en la rodilla. Cumplí la función de ser dedo gordo del pie. Porque si vos cumplís esa función de dedo gordo del pie, el cuerpo va a ser armonioso. El cuerpo va a estar entero. El cuerpo va a estar sano. El cuerpo va a funcionar correctamente. No porque vos seas maravilloso ni yo sea maravilloso, sino porque cada uno está ocupando en el cuerpo el lugar que el Espíritu Santo dio. ¿Se entiende? Esto parece una verdad muy elemental, ¿no es cierto? Parece muy básico esto. Pero es fundamental.
es de basamento esto. Si yo no arranco entendiendo esto, no arranco que lo que tengo me fue dado por el Espíritu Santo, que me fue dado para provecho del cuerpo, ¿sí? Y que tengo que dedicarme a eso que me dio el Espíritu Santo. No te metas en otra área. ¿Eh? No te metas en un área que no es la que te dio el Espíritu para que cumplas la función. Esto es maravilloso entenderlo, porque hace a la sanidad del cuerpo. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión? A mí, sépanlo, para los que no me conocen, me encanta el ida y vuelta. Me encanta que pregunten, me encanta que cuestionen si tienen algún cuestionamiento, porque lo que anhelamos realmente es, a la luz de la palabra de Dios, entender y crecer. Para eso es para lo que estamos aquí. ¿Hay algo más con respecto a esto? Si no, dejamos el don de profecía ya y dejamos este concepto que queríamos afirmar. Agarre. Sí, ya vamos a ir terminando porque... Estamos a tiempo. No, una Son y 36. Sí. cosa, igual seguro se va a ir repitiendo mientras que vayamos hablando de los dones, ¿no? Un montón de cosas. Esto de que hablaba Héctor, algo fundamental, importantísimo, es que el ejemplo que hacía Héctor, dijo, él al azar dio los dones, y el Espíritu Santo no los da al azar. No, gloria a Dios. Ya sabemos, ¿no? Pero fundamental aclarar. Él sabe a quién está. No hay azar en cómo el Espíritu Santo repartió los dones, y eso es glorioso. Amén. Igual, o sea, lo vamos a seguir viendo. Lo segundo importante es que hay momentos en que uno recibe de parte de Dios el hacer algo. Es importante saber cuándo Dios nos manda a hacer, aunque yo no tenga el don de hacerlo. Y hacerlo. O sea, de esto que está hablando Pablo no es un limitante de que si vos no tenés un don de sanidad no vayas a orar por un enfermo. Amén. Orá por el enfermo. Y más si Dios te llama a orar por el enfermo. ¿Se entiende? Porque la gloria es para Él, no para mí. Y si Él nos llama y nos capacita y nos envía, vamos y hacemos. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante identificar los dones para después no decir, justamente, por ejemplo, de la batería. Ayer hablamos de la batería con Diego, ya lo vamos a tener ahí tocando. Claro, en realidad está ministrando alabanza de oración, más allá de que sepa o no sepa tocar, si es el don o no sepa tocar. No sé si se entiende. En cambio, lo que está planteando el apóstol Pablo es otra cosa. Está hablando de que cuando el Espíritu Santo te da algo para hacer, hacelo. Hace eso que te dio. Hace eso. Enfocado en dones. Entonces, particularmente esas son dos aclaraciones muy importantes. ¿Por qué? Porque si no, a veces nos restringimos, ¿no? Y no, pero como no sé qué me dio, no hago nada. Está bueno a veces esperar, no digo que tengamos que salir corriendo a hacer. Pero está bueno prestar atención a lo que Dios quiere hacer con nosotros y ponernos a disposición. Y después veremos, mientras que vamos creciendo en la palabra, cómo identifico que ese es mi don. Porque esa es la otra la parte, ¿no es cierto? ¿Cómo sé si es mi don? Yo creo que el Espíritu Santo lo confirma en cada uno de nuestros corazones a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, o sea, por el sentido, y a través de nuestros hermanos que confirman que lo que yo estoy haciendo es movido por el Espíritu Santo. Entonces ahí vienen las confirmaciones de si yo tengo el don o no. Y otra cosa importante respecto al don de profecía, perdón Héctor, pero el don de profecía es un don que me encanta y que creo que todos tenemos la capacidad de ser profetas. Y ahí viene la parte, ¿cierto? Todos tenemos palabra de profecía. Todos tenemos palabra de profecía. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cuál es la palabra profética que nosotros podemos dar? Jesucristo viene, arrepentite de tus pecados. Te estoy diciendo lo que va a pasar y lo que tenés que hacer. Esa es una palabra profética. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Es así. Arrepentite de tus pecados, acepta a Cristo, porque Cristo viene pronto, Él viene. Entonces, yo te estoy diciendo, estoy dándote un panorama profético. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, yo creo que todos tenemos la capacidad de profetizar. Entonces, ahí viene lo del don. Y entonces, ¿cuál es el don? ¿Hacia dónde se orienta el don? Entonces, ahí, no sé, por eso, justo vamos a cerrar profecía, por eso no quiero dejar de decir. Perdón, Jatarío, perdón. Ya vamos. Entonces, ahí pasan varias cosas. Por ejemplo, Saúl es ungido como rey. Cuando es ungido como rey, va caminando y de repente sale un grupo de profetas que se ve que andaban en parranda como si fueran rugbyers. No sé por qué, ¿viste? Parece que salieron un grupo de profetas, pasaron por allá y dice que vino el Espíritu de Dios. Hasta ese momento no se lo denominaba Espíritu Santo, ¿no? De hecho pasa en el Nuevo Testamento, se identifican a tres personas. Ahí era el Espíritu de Dios, vino sobre Saúl rey, no Samuel, Saúl, un rey. El rey que no iba a ser el buen rey, el rey conforme al corazón de los hombres. Sobre ese rey, y Saúl empezó a profetizar. Y entonces dice que todos lo miraban y decían, Saúl entre los profetas. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Tenía el don de profecía Saúl? No tenía el don de profecía, pero estuvo entre los profetas y profetizaba.
Cosa rara del Antiguo Testamento, vamos para el Nuevo. Nuevo Testamento. Había un profeta luego de Jesucristo. Algunos dicen, no, los profetas fueron hasta Jesús. No. Hubo un profeta Agabo que cuando estaba el apóstol Pablo se puso un cinto en la mano y dijo de que corresponde a este cinto, así va a ir llevado a Roma y va a terminar mal. Y todos lo vieron y era Pablo. Y Pablo sabía que estaba por pasar eso. El don de profecía es vigente. Yo creo que es vigente. Ahora, el problema es la fascinación con el profeta. Y el profeta es cuando la persona, por auguriar, vamos a decir, cosas futuras o adivinar, no quiero adivinar para no ser tan chocante como el domingo pasado, ¿no? Pero se lleva un show, por así decirlo, no sé cómo ¿cierto? Se hace mercancía del mensaje profético que se trae. Eso es lo peligroso. Y eso es lo que a veces nos seduce. Porque a nosotros nos encanta que nos diga qué le va a pasar. Como decía cuando vino uno y que diga, esforzate. No, yo quiero que el profeta me diga algo que me oriente. ¿No es cierto? Entonces estamos fascinados con lo que va a pasar. Entonces está bueno poder entender esta parte y buscar si realmente tengo el don de profecía o si lo quiero tener, podemos orar a Dios y pedírselo. Dice que procuren los dones mejores, oren por ellos, ¿no es cierto? Dios se sabe, Dios sabe, Dios puede. Pero me encanta poder entender estas cosas, ¿no? Y la otra, el contraejemplo de profecía, justamente fascinación, tiene que ver con este espíritu de adivinanza, creo que está ahí por Hechos, no me acuerdo si es 8, 9, que dice que el apóstol Pablo venía caminando y se le va una mujer que era una esclava. O sea, que había personas que sacaban provecho de ese don, o mejor dicho, de ese espíritu, porque después se nota que no era ningún don. Y entonces sacaban provecho de ese espíritu y comercializaban con eso. Y esta mujer dice que se puso atrás de Pablo, y no me acuerdo si era Silas, ahora, justo lo estuve leyendo el jueves, se me olvidan los nombres. Y entonces dice que le decía, estos son varones servidores del Dios Altísimo. Estos dos son varones servidores del Dios Altísimo. Gloria a Dios si alguien me viene diciendo eso atrás mío. No sé si o no. Imagínate que va por la calle, pasa Darío y viene una mujer y dice, él es un servidor de Dios Altísimo. Él es un servidor. Me acomodo la corbata. Claro, ¿viste? Le doy una mano, ¿viste? Dice que estuvo 2 días haciendo esto, esta mujer, hasta que Pablo le irritó tanto que se dio vuelta y reprendió al espíritu que se vaya de esa mujer, y el espíritu de adivinación se fue. Y entonces dice que ahí se armó el conflicto porque los que sacaban rédito de ese espíritu dejaron de tener a la mujer que decía cosas que visiones, vamos a decir, ¿no es cierto? Que le daban ganancias. Entonces ahí se complicó. Y ahí, bueno, ahí viene otra historia con Pablo. Pero ¿qué quiero decir? Que hay que tener discernimiento espiritual. ¿Por qué Pablo esperó 2 días para reprender al espíritu? ¿Por qué se irritó Pablo? ¿Por qué una palabra que pareciera que era de Dios, en realidad era un espíritu de adivinación que estaba promoviéndolo? Recuerden que el diablo se viste como ángel de luz. Recuerden que su nombre era Lucifer. ¿No? Entonces es importante tener discernimiento espiritual. Y no sentenciar y no callar a un profeta. De hecho, el consejo bíblico es, prueben las profecías. Prueben las profecías. A ver qué me dijo el profeta. Anoto lo que dijo el profeta. Evalúo la profecía. ¿Se cumple la profecía? La evalúo a la luz de la palabra. La evalúo en oración. La evalúo con paz. ¿Era profeta o no era profeta? ¿Era profecía o no era profecía? Digo las dos cosas, ¿por qué? Porque una es profeta con don de profecía y otra es profecía por inspiración divina en el momento adecuado, porque no había don de profecía y vino la profecía tiene que salir y va a salir. Cuando Dios se maneja es así, ¿no? Muy bien. Entonces son varias aclaraciones, perdón, pero que a mí me generan dudas y incomodidades que están buenas para charlarla. Y ahora que todos quieren hablar, se terminó el tiempo, pero bueno, Se quedan con la gana hasta el domingo que viene. No, yo estaba pensando, y ahora sí cerramos en serio, porque si no, la gente que está en el Zoom ya queriendo entrar para el culto va a estar ansiosa. Fíjense ustedes que es excelente lo que nos está aportando Marcos, porque el mismo que se enfrentó y de repente vino el Espíritu de Dios y comenzó a profetizar, Saúl, después es desechado del reino por meterse en un terreno que no le correspondía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hizo como, no, y mirá, Samuel, como demorabas un poco, viste, yo no quise perder la ocasión. Y se mandó a hacer una tarea sacerdotal que no le correspondía. ¿Sí? Entonces, adhiero y refuerzo este concepto. Hay que buscar discernimiento de parte de Dios, porque quien da los dones es el Espíritu Santo. Y si aunque no te haya dado un don en un momento determinado, el Espíritu Santo te moviliza a hacer algo, ¿sí?
guarda, atendé, atendé. Y ponete entonces en sus manos para hacer aquello que te está demandando. Pero guarda en querer incursionar, porque vieron que muchas veces nos pasa, y digo nos pasa en primera persona en el plural, porque, no, pero yo puedo hacer esto. Marco tiene historia conmigo. Pero ¿cómo vamos a dejar esta actividad? No, yo me hago cargo, le decía Marco. Vamos para adelante, vamos a hacer esto, ¿no? Y Marco decía, ¿tenés la carga? Me decía. ¿Tenés la carga? ¿Tenés el peso? ¿Estás sintiendo de parte de Dios esto? ¿Sí? Porque muchas veces nos mandamos por nuestra cuenta, con voluntarismo, con buenas intenciones, queriendo servir a Dios, queriendo edificar al cuerpo, pero simplemente es eso. Y no es lo que Dios, a través del Espíritu Santo, nos está indicando. ¿Sí? Bien, el domingo que viene vamos a hablar acerca del servicio, la diaconía, la diaconía. Un lindo don también para poder desarrollarlo. Así que el Señor les bendiga. Lean esos 3 pasajes básicos sobre los que estamos trabajando, léanlos mucho, reléanlos y traigan todas las inquietudes que tengan para el próximo domingo. Perfecto. Los pasajes para estar leyendo permanentemente, porque estamos trabajando básicamente sobre estos 3, son Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, 1 Corintios capítulo 12, versículos de 4 al 11, y Efesios capítulo 4, versículos de 7 al 13. Esos son los textos. Ahora, lean el contexto, lean antes y lean después para poder entender qué es lo que está pasando y por qué Pablo dice estas cosas que dice. Dios les bendiga. Y seguimos ahora ya, seguro en un ratito, con el culto. Oramos. Ahora. Aprovechamos, estamos todos. Un minuto. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te damos gracias en esta mañana. Gracias por Héctor, por su disposición. Gracias por la exposición clara de tu palabra. Y gracias porque el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a toda verdad. Por eso te pedimos y te damos lugar, Señor, para que nos hables, para que nos corrijas, para que nos instruyas, para que nos guíes, Señor. Gracias por lo que estamos acá presencial, los que están conectados, los que lo van a ver después. Te pedimos en el nombre de Jesús que avive, Señor, el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que nos ayudes a poder buscar, Señor, tu reino y a poder en este tiempo especialmente ponernos a disposición, darnos cuenta cuál es el don que nos has dado a cada uno de nosotros para poder ministrarlo a los demás como buenos administradores de tu multiforme gracia. Gracias porque sabemos que a todos nos has dado esta capacidad especial, este don para servir. Por eso en este tiempo como iglesia nos disponemos a estudiar, a escudriñar, a buscar, Señor, porque estamos anhelando que nos utilices según sea tu buena, agradable y perfecta voluntad. Dejamos este tiempo en tus manos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.